La paz de Dios sea con todos ustedes. Esto es Escudriñando las Sagradas Escrituras. Soy Luis Villarreal. Hoy seguimos con nuestro tema de discipulado y la serie que iniciamos hoy será la historia de la iglesia. Para eso tendremos como base el libro de los Hechos de los Apóstoles y como auxiliares para confirmar los hechos históricos tenemos que echar mano de la historia de Roma, tendremos que echar manos también de algo de los historiadores romanos de las épocas ya pues en el segundo siglo ya, que sería Tiberio, Suetonio, Plinio el Joven, Josefo, el historiador judeo-romano, y esto de la patrística. Entonces hemos dividido este estudio en varias grandes capítulos, por decirlo así, que sería la iglesia apostólica, la iglesia post-apostólica, y luego estaríamos hablando que la iglesia, luego después de Constantino, en ese edicto famoso que veremos con detalle, y la iglesia reformada. Quiero hacer notorio esto. Estos estudios no son una apología en ningún momento para ninguna denominación. Estos estudios lo haremos basados en hechos reales y en las escrituras y presentaremos para eso la iglesia. Estaremos hablando de la iglesia como el cuerpo de Cristo, no como una denominación, ni estaremos tampoco discutiendo quién es la iglesia real. La iglesia real lo veremos aquí. Y esa iglesia real es todo aquel que le ha entregado su vida a Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados. Pasamos entonces inmediatamente a nuestro tema. En el primer punto tenemos que entender claramente qué es la iglesia, para poder hablar del tema, ¿qué es la iglesia? Bueno, el apóstol Pablo escribe en la epístola a Colosenses capítulo 1, versículo 18, que es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Pablo a los Colosenses 1, 18. Voy a leer textualmente y también lo confirma el mismo apóstol Pablo acá en la epístola a los Efesios 1, 22. Y nuestro Señor Jesús también le da un sello. Anteriormente a esto, en otras palabras, Jesús dio a entender claramente que era su cuerpo, y vamos a ver esas definiciones, lo que dice Jesús, lo que confirma el apóstol Pablo por el mismo Jesús, quien les dio el Espíritu Santo para que fueran inspirados. Entonces, vamos a leer de Colosenses 1:18. Colosenses 1:18 está después de la epístola de los Romanos a Corintios, está antes de acá, después de Filipenses, y así antes de la primera y segunda epístola a los tesalonicenses. Así dice el apóstol Pablo, identificando la iglesia, dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya el apóstol Pablo dice que él es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Conclusión, el cuerpo de Cristo. Pero como yo siempre sostengo que para que algo sea una enseñanza doctrinal tiene que coincidir, por lo menos a través de las epístolas, en varios de los textos, confirmarse. Si no, no es doctrina. Eso tenemos que tenerlo claramente, porque yo puedo decir algo, pero no lo puedo sostener con varios textos bíblicos de las epístolas, entonces yo estoy diciendo mi pensamiento. Y si alguna vez tenemos una opinión personal, lo hacemos claramente notoria aquí. Entonces, Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que en todo lo llena en todo. Ahí está claro.
La iglesia es el cuerpo de Cristo, no es una denominación. No es una denominación, es el cuerpo de Cristo. Entonces, el Señor Jesús dijo, en San Juan 14:3 dijo, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahí está bien claro y definido. Vendré y os tomaré a mí mismo. Está diciendo que cuando Él venga, sería en el arrebatamiento de la iglesia, que dice y explica el apóstol Pablo a los tesalonicenses, que ahora, inclusive algunos evangélicos y algunos protestantes dicen que eso no existe. Bueno, ellos lo querrán. Yo creo lo que dice la Biblia, no lo que cree el hombre. Y entonces, cuando dice os tomaré a mí mismo, está diciendo que somos uno con Él, un cuerpo. ¿Cómo se hace esto? A través del Espíritu Santo en todo el que se arrepiente de su pecado y le entrega su vida a Cristo. Viene a ser parte del cuerpo de Cristo. De eso estaremos hablando y el desarrollo del cuerpo de Cristo a través de la historia. Bien, entonces también usa otra figura retórica porque la Biblia está colmada de figuras retóricas. Y entonces vamos a aclarar un punto en Mateo 16, 18. Mateo 16, 18. Vamos a tratar de ir un poco más con calma porque no quiero que usted se confunda y que no encuentre confundirlo yo a usted, perdón. Mateo 16, 18. Hay un texto muy mal utilizado y vuelvo a repetir. Usted no deje que otra persona le invente una cosa de la Biblia sin sustentarlo. Si no está sustentado con las epístolas, no puede ser una doctrina. Puede ser un dogma, pero no doctrina. Mateo 16, 18 dice así. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro. Pero vamos a ver el versículo anterior, porque los versículos no se pueden tomar como un pretexto. Un solo versículo no se puede tomar como una base absoluta. Si cuando usted lee Efesios, usted se va a dar cuenta que todo Efesios le habla así. Confirma lo que dice que la iglesia del cuerpo de Cristo. Y si lo ve en Colosenses, también lo va a ver. Mire lo que dice el versículo 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. ¿Cuál era el nombre? Simón, hijo de qué? De Jonás, porque no se usaban los apellidos. Era Simón, hijo de fulano de tal. Eso identificaba que este Simón no era el otro Simón, que era hijo de otra persona. No existían los apellidos en ese tiempo. Entonces, por eso que entonces en las culturas orientales, por ejemplo, tengo un amigo árabe, espero que esté bien, se llamaba Mahmud Amit Abdel Abed. Mahmud Amit Abdel Abed. ¿Por qué razón? Él me explicó porque él tenía que llevar el nombre de su abuelo, de su padre, el nombre de él, y entonces el apellido, me dice, vendría a ser Abed. ¿Ve? Y recuerde que Israel es oriental, entonces estaba esa costumbre que viene desde el tiempo de Caldea. Entonces, le dijo él, en ese momento el Señor le está virtualmente cambiando el nombre a Pedro. Claro que cuando usted lee la Biblia, lee los evangelios, usted va a ver que se le llama Pedro. ¿Por qué? Porque ya fue escrito posteriormente a estos hechos. A estos hechos. Dice a Pedro, que después le dijo a Simón, hijo de Jonás, te digo, yo también te digo que tú eres Pedro. Pedro. ¿Y en griego qué significa? La palabra Pedro en griego, entonces está significando Petros. Se traduce como Petros. ¿Qué significa Petros? Una piedra pequeña. Petros, piedra pequeña. Tú eres una piedra pequeña, le dijo el Señor a Pedro. Porque si vamos a tomar literalmente todo lo que se traduce al español, no vamos a entender el sentido
profundo. De allí es que es necesario a veces la teología exegética. Entonces, dice así, y sobre esta roca, no sobre ti, no sobre ti, sobre esta roca, entonces usa la palabra Petra, que significa una roca enorme, una roca sobre la cual vamos a ver más aquí que se puede edificar un edificio. Y es lo que, cumpliendo la palabra profética del Salmo 118, del Salmo 118, acá vamos a ver capítulo 23, que Pedro mismo cita entonces en la primera prédica de Hechos, capítulo 2, y dice, esta es la cabeza del ángulo que desecharon los edificadores. Está poniendo entonces Jesús otro símil, que él también, la iglesia, es un edificio, pero está fundada sobre ¿quién? Sobre Jesucristo. ¿Por qué está fundada sobre Jesucristo? Bueno, esto es sencillo. Es el Señor de señores, Rey de reyes, y Él fue el que murió por nuestros pecados, el que resucitó al tercer día de entre los muertos, levantando su cuerpo de carne. Entonces, lo dice también, habla de ese tema también el escritor a los hebreos cuando dice la roca que es cabeza del ángulo que profetizaba el salmista en el Salmo 118:3, que Pedro dice acá, que el Señor dice aquí y que Pedro lo confirma el primer sermón de él, es que cuando se edificaba algo, los ángulos, las esquinas tenían que descansar sobre una misma roca para que no se separara. Esa era la roca fundamental de cualquier edificio, ya sea doméstico o un edificio como el templo. Entonces, ahí el Señor está explicando la diferencia. Y grábese usted eso. Pedro es Petros, piedra pequeña. Sobre esta roca, Petra, una roca enorme, donde se edifica un edificio completo. Entonces, ya hemos visto los dos símiles que usa. También la palabra dice que la iglesia es la esposa. Y por eso tenemos la boda del Cordero como un símil de algo que va a estar unido con Cristo ya después del rapto de la iglesia y después de que suban todo, como dice el Apocalipsis, los que están ya destinados y todo el número de los que son santificados va a subir allá. Entonces se celebrará la boda del Cordero en donde seremos uno solo con Cristo. Entonces, bien. Dicho todo esto, vamos a la siguiente pregunta. La primera era, ¿qué es la iglesia? La siguiente pregunta es, ¿cuándo nace la iglesia? La iglesia no nació mientras Jesucristo estaba aquí. No nació cuando Jesucristo estaba aquí. ¿Cuándo nace la iglesia? Si es el cuerpo de Cristo. Para que sea el cuerpo de Cristo, tiene que estar Cristo en esas personas. La iglesia nace 50 días después de la resurrección de Jesucristo. El Señor estuvo, después de su resurrección, 40 días. Usted lo lee en el libro de los Hechos. Después, en el libro de los Hechos, los manda a esperar que venga el Espíritu Santo. Ellos se reúnen como 120 en el aposento alto. Y el día de Pentecostés, al final de la primavera del año 30, se puede muy aproximadamente 30, 31, pero yo pienso que puede ser el año 30, pero no vamos a pelear porque sea el 30 o el 31. En esa primavera, en ese aposento alto, viene sobre ellos, y eso usted lo puede ver muy claramente aquí, en el libro de los Hechos. Vamos a ver el libro de los Hechos, en el capítulo 2,
Cuando surge entonces la sexta dispensación, que vamos a estar enseñando sobre dispensaciones cuando terminamos estos estudios sobre la historia de la iglesia, desciende el Espíritu Santo sobre ellos. Toma control total y absoluto sobre ellos, que estaban orando, esperando la promesa del Padre, como dice, y se cumple la escritura de Joel capítulo 2, el versículo 28, que dice: en los postreros tiempos, dice, en los tiempos finales, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué dice Joel sobre toda carne? Porque anteriormente no es que se va a derramar el espíritu sobre todo el mundo, no. Porque toda carne está diciendo que anteriormente el Espíritu Santo se derramaba en un momento dado sobre el rey, en un momento dado, y no era permanente. Sobre David, para ponerle un ejemplo, sobre Samuel, el juez más prominente, más consagrado de todos los jueces, en un momento dado, sobre el profeta Elías en un momento dado, sobre el profeta Eliseo, Isaías, se derramaba sobre alguno de los jueces, sobre Abraham en un momento dado, pero no era permanente. Entonces, pero no era sobre todo el pueblo de Israel. En este momento, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz del Calvario, y creer, arrepentirse de su pecado y creer que Él es el único Salvador, es Dios hecho hombre, hace al hombre limpio, y entonces el Espíritu Santo sí puede habitar en él. Entonces se derramaba sobre toda carne. Ya no tenía que ser profeta, ni rey, ni juez. Solamente alguien que se arrepentía de sus pecados y creía que Jesucristo era su Salvador, como lo es usted y como lo soy yo. Pero ahora, de forma permanente. ¡Qué maravilloso! Eso es todo lo que obtenemos nosotros con el sacrificio de Cristo y la vida eterna. Y mientras estamos aquí, el Espíritu Santo para ayudarnos, ya hemos tocado ese tema. Entonces, seguimos adelante. Nace el día de Pentecostés en la primavera del año 30. Pero nace con judíos. Los primeros miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, eran judíos. Los primeros miembros eran judíos. Los primeros miembros eran judíos. Entonces, ¿qué sucede? Que estando en el aposento alto, el día de Pentecostés, empiezan a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablase. Esas otras lenguas eran lo que dice acá, de partos, medos, elamitas. Entonces, por celebrarse el Pentecostés, venían judíos de todas partes del mundo a Jerusalén. Y entonces ellos dicen: pero óigame, es tan temprano en la mañana y esta gente ya está como si estuvieran ebrios, hablando en otras lenguas, y nosotros sabemos que son unos galileos, decían algunos, son una gente del campo que no tienen educación. ¿Cómo lo oímos hablar en nuestros idiomas? ¿Por qué? Porque ellos eran comerciantes, vivían en otros sitios y allá tenían que aprender los otros idiomas, y el Espíritu Santo les daba que hablaran en lenguas de otros idiomas. ¿Pero qué hablaban? Las maravillas del Señor. Hablaban ellos las maravillas del Señor. Entonces, ahí estamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Y allí, en ese momento, se detiene Pedro, se levanta Pedro. Pedro no era muy prudente. Cometió un error primero al citar las escrituras mal, y cuando se escoge, por suerte, aún las escrituras eran correctas. Tenía que uno tomar el lugar de Judas, pero él la cita mal. ¿Por qué? Porque tenían que esperar al Espíritu Santo primero para que el Espíritu Santo fuera el que escogiera el otro apóstol. Y escogen por suerte a uno de los apóstoles, que nunca se lo ha vuelto a mencionar después tan notoriamente. Porque había uno que iba a ocupar ese lugar de Judas.
Entonces, ahora no. Ahora se levanta Pedro, un Galileo sin un conocimiento profundo, sino el conocimiento profundo que tenía fue los 3 años de escuela que tuvieron con Cristo, que le enseñó todo el Antiguo Testamento y cómo se cumplía en él las Escrituras. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento Pedro cita las Escrituras que se cumplían en Cristo, pero las cita correctamente. ¿Por qué? Porque ahora tenía el Espíritu Santo en él, que le enseñaba, porque la Escritura es algo espiritual, no es algo terrenal ni carnal. La palabra es inspirada por Dios y útil para redarguir, dice el apóstol Pablo, para corregir y para convertir. Entonces, ¿qué podemos seguir diciendo sobre este tema? Que en ese momento se convierten como 3,000. ¿3,000 qué? Judíos que habían venido de diferentes partes del mundo, así que la iglesia sigue creciendo. En el primer día, de 120 pasa a 3,000. Entonces, vemos cómo inicia el crecimiento de la iglesia, pero hasta ahora, con los judíos. Por eso, en esta división de la iglesia apostólica, podemos decir, yo la he titulado la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén. Y la iglesia en Jerusalén, vamos a seguir entonces. Ya el tiempo corre vertiginosamente, como siempre digo. Tenemos el primer milagro. El primer milagro, de acuerdo al bosquejo que hemos hecho, vemos a Pedro y a Juan subiendo a la hora de la oración. Mantenían algunos ritos judíos, algunas costumbres judías a la hora de la oración. Van subiendo al templo y estaban un hombre que ponían, porque cuando una persona era minusválida, algunos familiares o alguien lo ponía en un sitio porque esa persona ya estaba destinado a pedir limosna. La gente le daba limosna, algunos para lucirse o no, pero le daban limosna. Entonces, Pedro y Juan dice, poniendo los ojos en el hombre, discernieron que tenía fe. Ese discernimiento, ¿por qué fe? Porque ya estaba el Espíritu Santo en ellos permanente. Y le dijeron, oro y plata no tengo ni oro ni plata, mas de lo que tengo te doy. ¿Qué tenían ellos? El poder de Dios, como lo tiene usted si se arrepintió de su pecado y le entregó su vida a Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice que ese hombre se levantó y entró al templo con ellos. Y lógicamente, hubo inmediatamente después de eso, surge la primera persecución. ¿De dónde surge la primera persecución a la iglesia de Cristo? De la religión que debía respaldar la iglesia de Cristo, que tenía que convertirse a la iglesia de Cristo. ¿Surge de quiénes? De aquellos que cuando ven que unos hombres del vulgo predican a Cristo, llenos del Espíritu Santo, no ven que se hizo un milagro. La religión es ciega. Y la religión te ciega. La religión es ciega y la religión te ciega. No vieron el milagro, no vieron la manifestación de la gloria y el poder de Dios. Solo vieron, estos no son jerarcas, estos no son educados como nosotros que fuimos enseñados en las Escrituras. Estos ni siquiera hablan el hebreo antiguo. Porque había el idioma hebreo había ido degenerando, y eso lo seguiremos en nuestro segundo capítulo de la historia de la iglesia. Recuerde, los que enseñamos y predicamos la palabra debemos enseñar y predicar lo que dice la palabra y no lo que nosotros decimos que dice la palabra. Yo los amo, el Señor los ama mucho más. Hasta el próximo miércoles.
en escudriñando las Sagradas Escrituras. Dios me los bendiga.